Buenos días, ¿cómo están? Estamos transmitiendo hoy 31 de diciembre del año 2023, día domingo, último día del año 2023. Espero que estén bien, espero que todos en estos días de celebraciones pues lo hayan pasado lo mejor posible. Aquí con la disculpa del caso que había anunciado transmisión para ayer a las 8 de la noche, pero no lo pude hacer. 8:30 había convocado. No lo pude hacer porque tenía un problema con el micrófono y lo tuve que solucionar más tardecito y ahí estamos transmitiendo para hoy. Bueno, primero agradecerles a todos por haber llegado a más de 26,000 seguidores en esta página pública de Miguel Balcells en este año. Tuvimos un crecimiento más o menos de 15,000 seguidores nuevos en la página pública. Se los agradezco infinitamente. Y lo que estoy haciendo yo aquí es este esfuerzo de opinar bajo la perspectiva del ciudadano común. Yo les he dicho a ustedes quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Soy una persona común y corriente, como muchos de los que estamos en el día a día en la calle en Guatemala. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a como que recopilar y qué fue lo malo en el ámbito político en Guatemala en este 2023, qué fue lo bueno, qué es lo que podemos rescatar de lo que ocurrió en este año electoral 2023 y qué es lo que yo creo que va a pasar en los próximos meses en Guatemala. Tenemos que tuvimos este proceso electoral de primera y segunda vuelta. La primera vuelta y todo lo que fue previo al evento electoral de primera vuelta, que fue en junio de este año, lo que podemos decir es que fue un proceso electoral que tuvo una manipulación del sistema que controla todas las instituciones de este país. Hubo descalificación de candidatos, eso ya lo vimos bastante. Hubo una descalificación de candidatos, Carlos Pineda, Telma Cabrera, por haber tenido de vicepresidenciable a Jordán Rodas y al señor Roberto Arzú. ¿Qué fue lo que pasó con esa descalificación y todos esos movimientos que se dieron? Pues básicamente, a excepción de Roberto Arzú, yo creo que Roberto Arzú hubo una descalificación por el tono de lo que decía y cómo se dirigía a ciertas autoridades, que eso pudo haber dañado la perspectiva de este señor Roberto Arzú. O sea, yo no lo creo a él un candidato popular ni que tenga un buen arrastre político. Primero porque viene de la familia Arzú, una familia que en la política ya debemos de descartar el clan Arzú en este ruedo político. Entonces esos tres candidatos fueron descalificados precisamente por tener un tema de incidencia o de bloqueo o poder bloquear a los candidatos del sistema. Esos candidatos del sistema eran Sandra Torres, Suri Ríos y Edmund Mulet. Aunque Edmund Mulet ahorita esté diciendo que está luchando por la democracia y que apoya al señor
Arévalo presidente electo y que hay que luchar por la democracia y que es víctima del sistema. Yo esa no me la creo. Edmund Mulet, yo siempre lo dije en mis transmisiones cuando estábamos hablando del voto nulo, que Edmund Mulet era uno de los candidatos configurados del sistema corrupto que tiene todas las instituciones. Entonces, en esas descalificaciones, todavía estaba alineada la participación de los corruptos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahí la descalificación de estos candidatos se dio con la participación y la intervención directa de estos magistrados que ahora son prófugos o están huyendo, se fueron del país. Pero ahí lo que podemos ver es que la alineación de los órganos de Estado para manipular el proceso electoral y darle vía libre a estos candidatos que eran del sistema. Por ahí habrán algunos que fueron satélites de candidatos del sistema, pero los principales son estos tres: Edmund Mulet, Sandra Torres y Suri Ríos. Entonces hubo esa descalificación con la participación directa de los magistrados que ahora algunos protegen como defensores de la democracia. Pero eso lo voy a platicar como a la mitad de lo que les quiero decir. Entonces se dio esa manipulación. Después, ¿qué fue lo que pasó? Todos los 30 y pico de candidatos a la presidencia, después de tener esta descalificación de estos tres binomios, ahí entraron a esa competencia. ¿Qué ocurrió en la competencia? El partido oficial Vamos, con dinero de la corrupción, inyectó un montón para las candidaturas de... no mencioné, Manuel Conde. O sea, 4 candidatos del sistema: Manuel Conde, Sandra Torres, Suri Ríos y Edmund Mulet. Porque por ahí alguien diría que no menciono a Manuel Conde, y Manuel Conde definitivamente era, creo que el principal candidato del sistema. Entonces, estos 4 candidatos empiezan a recoger dinero del narcotráfico, del crimen organizado, del dinero de la corrupción, y promueven todas las candidaturas, no solo las presidenciales, sino que promueven las candidaturas a alcaldías, las candidaturas al Congreso de la República y las candidaturas al Parlacén y todas las 5 elecciones que nosotros hicimos en junio. El resultado de esta elección tiene una configuración en donde el sistema corrupto ganó. El sistema corrupto ganó porque solo Vamos, el partido de Yamatei, captó 200 alcaldías. Después la UNE tuvo otro gran número de alcaldías, y después los demás partidos. Aquí en las alcaldías, este partido Semilla solo tuvo una sola alcaldía. Y eso es importante de analizar, porque solo obtuvo una sola alcaldía. Y el Congreso quedó configurado con la fuerza mayoritaria de Vamos, seguida por la UNE. Después están los diputados de, si no estoy mal, de Semilla. Y después viene Cabal y todos los demás otros partidos, con una distribución de los alcaldes ahí, de los diputados. Viva colocó bastantes diputados también, o sea, colocó una bancada. Entonces, la configuración del poder político territorial es casi lo mismo de lo que tenemos ahorita. Yo podría decir que tal vez es peor, está permeado de más corrupción, porque el partido en el poder, dirigido por Yamatei, por Miguel Martínez y todos los demás mafiosos de la política, lograron ese control territorial y político territorial, que eso
no platica mucha gente, pero eso es importante de establecerlo porque esas son vías y son conductos en donde se drena mucho el dinero de la corrupción por medio de las alcaldías en todos los municipios. Y también tenemos configurado un Congreso que va a ser igual o peor que el Congreso que está saliendo ahorita en enero. Entonces, no ganamos absolutamente nada bueno con el tema de la elección en la primera vuelta. Y en el tema presidencial, ahí sí tengo que platicar dos elementos que son importantísimos. El desgaste de las candidaturas del oficialismo o del sistema corrupto, que en este caso es la que ya les dije, ¿verdad? Manuel Conde, Sandra Torres, Suri Ríos y Edmund Mulet. Estas tuvieron un desgaste por sí mismo y la conducción de sus candidaturas no fueron bien llevadas en las últimas semanas de las elecciones. Y viene un elemento en donde hay una transferencia del sentido o del sentir antisistema de toda la población. Y ese sentir antisistema de toda la población se fue a dos lugares, a dos opciones de voto. La primera y la principal, valga la redundancia, es el voto nulo. Porque recuérdense que el voto nulo quedó en primer lugar en la carrera presidencial. Sacó 1 millón de votos o casi 1 millón de votos el voto nulo y después entró Sandra Torres y después entró Bernardo Arévalo. Entonces el voto nulo lo que hizo fue apachar o comprimir, hacer hacia abajo todas las opciones de las candidaturas de Sandra Torres, de Edmund Mulet, de Suri Ríos y de Manuel Conde. Tan así y tan drástica fue el efecto del voto nulo que Edmund Mulet pasó al 5º lugar y Suri Ríos quedó en el 6º lugar, después de haber recibido una inyección de dinero impresionante en las dos candidaturas. Dinero que pudo haber venido del crimen organizado, de la corrupción y de financistas que hacen negocios con el Estado. Esas candidaturas quedaron relegadas. La candidatura de Manuel Conde quedó en una posición del 3er lugar, ¿pero por qué? Porque tuvo todos los recursos del Estado y toda la infraestructura del Estado. Aún así, no fue la opción más votada o que pudiera pasar a segunda vuelta. Y entonces ahí viene el segundo elemento en donde se desvió el voto con el sentimiento antisistema. Y ahí se fue con Bernardo Arévalo, que quedó en un 3er lugar, que le dio la opción de pasar a segunda vuelta con Sandra Torres. Eso fue lo que pasó. Ahí hubo una transferencia, podría decir yo, de votos que pudo haber captado Carlos Pineda y Telma Cabrera, y esos votos se fueron a las dos opciones, al voto nulo o se fueron al voto a favor de Bernardo Arévalo. Lo importante aquí que tenemos que recalcar, quitando las pasiones desmedidas de los pro Semilla, de los pro Arévalo, es que el sentimiento antisistema adentro de nuestra sociedad y dentro de nosotros los guatemaltecos estuvo presente en estas votaciones del 2023. Eso es lo que tenemos que rescatar nosotros. Nosotros tuvimos una expresión, los guatemaltecos, de rechazo total al sistema político de este país. Lo que pasa es de que las reglas del juego están dadas por medio de una ley electoral que no está con las normas ni con las reglas para beneficio, para que tengamos un beneficio los guatemaltecos
de resultados electorales que incidan positivamente en la política de este país. Y por eso insisto que al ver toda esta configuración de elementos, nosotros tenemos que insistir y tenemos que apoyar una reforma a la ley electoral. Por esos puntos que yo quiero que rescatemos después de esta lectura de la primera vuelta. La lectura de la primera vuelta es que hubo un eminente rechazo a la clase política y al sistema político por esas dos vertientes a donde se canalizó el voto de rechazo. Por ahí mis compañeros de la derecha y que son muy radicales le estaban echando la culpa al voto nulo de que porque por el voto nulo quedaron dos opciones de la izquierda para la segunda vuelta. Y yo creería que después de esto que yo les estoy platicando a ustedes, no es correcta esa interpretación. Lo que pasa es de que Bernardo Arévalo llegó porque esto es una expresión de hartazgo, de rechazo a la clase política, sin perder de vista de que Bernardo Arévalo es de esa misma clase política. Lo único es que Bernardo Arévalo tiene una facción, es de una facción diferente a los que ahorita están ostentando el poder. Entonces, por ahí no nos tenemos que desviar de que si el voto nulo incidió en estos resultados. Claro que sí incidió en el sentido de que todos los que estaban por hecho y porque le habían metido plata del crimen organizado y de la corrupción a sus candidaturas, ellos pensaban que iban a quedar. Pero nosotros los guatemaltecos pusimos esa barrera, cavamos una trinchera para manifestarnos en contra del voto, en contra de la clase política y de esta élite política corrupta por medio del voto nulo. Nos vamos a la segunda vuelta y en la segunda vuelta se empiezan a configurar varias situaciones en donde hay un grito de fraude, ¿verdad? Hay un tema de fraude, de un fraude electoral, específicamente en la transmisión de datos por medio del sistema corrupto, sistema informático que no había que comprarlo, que se robaron 140 millones de quetzales en la compra de este sistema de cómputo, que en eso participaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si no, no se hubieran podido realizar esa compra corrupta y ese robo descarado que nos hicieron a los guatemaltecos. Pero en el ámbito del conteo de votos, se empezaron a dar las situaciones estas del posible fraude y de la manipulación del conteo electoral. Ahí voy a ser enfático y voy a hacer algo puesto en un plato limpio. Para mí no hubo fraude porque hay un cotejo y hay una confrontación de los resultados entre las juntas electorales, que son las personas que están en las mesas electorales, con los datos que oficializó el Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es de que viene la línea que viene en contra de que quedó Bernardo Arévalo. A mí no me parece que haya quedado Bernardo Arévalo, o sea, no estoy contento que haya quedado Bernardo Arévalo porque yo soy de ideología de derecha, he analizado bien la figura de Bernardo Arévalo, he analizado al partido Semilla, no tienen equipo de trabajo, son improvisados, son personas que nunca han trabajado en su vida y que van a tener en las manos el poder de poder administrar las finanzas y valga la redundancia, la administración del gobierno de Guatemala, pero lo van a hacer de una manera errática. Ese es mi pronóstico que va a pasar con el gobierno de Semilla. Pero viene el tema de que tenemos el tema de la constitución del movimiento Semilla y que viene esa investigación caminando
de una manera precisa, constante y sin parar. Eso me voy a manifestar de lo que pienso de esa investigación y de qué es lo que creo que debería de pasar. Pero entonces ya vienen ahí los gritos o las expresiones de que hubo fraude por un lado y el otro que se está atacando la democracia y que no se quiere acceder o no se quiere dar paso a la transmisión de mando en el caso de Bernardo Arévalo. Se da la segunda vuelta, los resultados de segunda vuelta eran predecibles. Ahí ganó el antivoto que tiene Sandra Torres. De Bernardo Arévalo, de los 600 y pico mil de votos que sacó en la primera vuelta, a los 2 millones y pico que sacó en la segunda vuelta, la única aclaración ahí que hay que hacer es que nadie quería a Sandra Torres y no les fascinaba a Bernardo Arévalo, pero fue el Jimmy Morales de este momento, fue el Alejandro Yamatei de este momento, solo que ahora se llama Bernardo Arévalo, es de izquierda y los otros eran de una derecha corrupta. Este es un señor de izquierda y por eso quedó en la segunda vuelta. No es un candidato popular, no es un presidente popular. Por ahí había gente que me decía, mire, tenemos ahí que sí es súper popular porque sacó 2 millones de votos. Es más, si ustedes revisan las estadísticas de los resultados electorales de Jimmy Morales sacó más votos que Bernardo Arévalo y no era un candidato tampoco popular. Que ese es otro de los problemas que tenemos que vienen de la raíz de la ley electoral y de partidos políticos que hay que modificar. Entonces ahí viene este tema que queda Bernardo Arévalo y sigue la batalla legal con el tema de la constitución del partido Movimiento Semilla. Y al final de cuentas, lo que está pasando es que algunos guatemaltecos, o bastantes guatemaltecos, están suponiendo que esto es un tema que va a dar para terminar de fracasar en este sistema político o político electoral. Yo lo que creo es que seguimos en medio, los guatemaltecos, de una pugna de poder, que tenemos dos facciones, ¿verdad? Unos que son los malos evidentes y otros que dicen que no son malos, pero todavía no sabemos si son realmente malos. Yo creería que sí, porque por ahí atrás está Telma Aldana, está Juan Francisco Sandoval, está Jordán Rodas. Ellos están manejando su política en el exterior y están influenciando en temas internos de Guatemala, que no quiero decir que si yo digo esto, estoy en contra de que no exista una justicia real, pronta y cumplida en Guatemala, y que tampoco estoy diciendo que lo que está haciendo la otra facción está bien. Lo que pasa es de que aquí tenemos un choque de trenes en donde un tren es más pesado que el otro. Pero el problema que tenemos nosotros guatemaltecos es que en ninguno de los vagones de esos trenes vamos nosotros, no van los intereses reales de la población guatemalteca. Y ahí es donde yo quiero terminar con esta corta intervención del día de hoy, aparte de desearles muy feliz año, que tenemos algo que rescatar en este año 2023 en el tema político de Guatemala. Y yo creo que el guatemalteco que no se haya dado cuenta de que la élite política actual, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, todas esas familias, Arzú, Ríos, Torres, todos los clanes que hay en los departamentos de Guatemala que agarran siempre las alcaldías, que agarran las diputaciones. Nosotros
si nosotros con todas estas lecciones que hemos tenido en este año 2023 no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer nosotros es rescatar el país, pero la primera parte para rescatar el país es hacer un recambio, hacer una renovación, borrar de la faz de la República de Guatemala a esa clase política que nos ha hecho tanto daño. El que no se ha dado cuenta de eso es porque quiere seguir inmerso en la problemática, en el subdesarrollo y en lo que no nos deja progresar en este país. Nosotros tenemos que cambiar a la clase política. No tenemos que esperar que el gobierno de Estados Unidos, con sus acciones que están haciendo de que quitan visas, que los meten en la lista Makinsky, nunca logro decir ese nombre, Majinsky, o no sé cómo se llama este tema, está la lista Engel, que es la que solo quita visas. Si nosotros estamos esperanzados todavía a que el gobierno de Estados Unidos arregle los problemas internos de los guatemaltecos que nosotros mismos deberíamos de arreglar, y esto de decir de que nosotros mismos deberíamos de arreglar, no quiero que caiga en aquel discurso en donde ponen la soberanía y la autodeterminación de los guatemaltecos como un discurso político, pero es que esa es la realidad. Si nosotros los guatemaltecos no nos preocupamos por nuestros propios problemas, no tenemos que esperar que el gobierno de Estados Unidos o la Comunidad Europea nos los venga a arreglar. Nosotros lo tenemos que hacer. Y ahí rescato lo más positivo que tuvo este 2023, la expresión antisistema por medio del voto nulo. 1 millón de guatemaltecos, sin bandera política, sin candidato que nos representara, con la única expresión del rechazo al sistema político, votamos nulo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Esa fuerza del voto nulo la tenemos que transpolar, la tenemos que transportar, la tenemos que transferir a la reforma de la ley electoral. Mi criterio y lo que yo pienso que es la única forma en donde nosotros vamos a poder cambiar la realidad de este país. Tenemos que tener reglas claras, tenemos que tener que les dijera yo, escudos de parte de la ciudadanía para que la clase política no pase encima de nosotros. Y eso tiene que empezar por medio de la reforma a la ley electoral. Una reforma a la ley electoral en donde podamos participar el guatemalteco que quiera aportar al ámbito político de este país. El problema que tenemos muchos es que tenemos valladares, tenemos obstáculos, tenemos paredes que no se pueden derribar porque el mismo sistema político nos tiene impedida la participación. Si nosotros no somos mafiosos o no participamos de la corrupción, no podemos entrar al ámbito de los partidos políticos. Y los partidos políticos es la génesis de los problemas totales de Guatemala, de nuestro país. Entonces nosotros tenemos que rescatar esto, que es lo más positivo que se dio en el año 2023 en el ámbito político, y nos tenemos que proyectar para los siguientes años que vienen, pero no lo vamos a poder lograr si no rompemos con el esquema de la ley electoral. La tenemos que romper, y lo principal es hacer más viable la participación de cualquier guatemalteco en el ámbito político. No queremos tener 400 candidatos a la presidencia o miles de miles para las diputaciones, pero lo que queremos es que se abran los espacios para que personas que yo estoy seguro que han visto mis mensajes, personas que tienen realmente el sentido antisistema, podamos acceder al ámbito político. Por eso yo los invito en este año 2024 a que apoyemos la propuesta que hemos impulsado varios ciudadanos comunes. Aquí no tenemos tanques de pensamiento, ni partidos políticos, ni instituciones de Estado atrás de esta propuesta de la ley electoral. Los invito a que miren la propuesta en la página www.movimientoreformaelectoral.gt.
ahí ustedes pueden descargar, son 18 artículos que somos los que creemos que tenemos que empezar a reformar. No podemos cambiar toda la ley electoral y tenemos que hacer una lucha para llevar esta reforma a la ley electoral al Congreso de la República y que la expresión de ese millón de guatemaltecos que votamos nulo se escuche en el recinto del próximo Congreso de la República para poder hacer los cambios sustanciales y los cambios mínimos para que podamos derrotar el monopolio de esta élite política. Guatemala necesita tener instituciones fuertes. Guatemala necesita tener dirección correcta y formal. Y eso solo lo vamos a poder lograr poniendo a la gente adecuada en los puestos de poder. Para el 2024 no las vamos a tener ni para los próximos 4 años. Esta lucha es proyectada para dentro de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y posiblemente hasta 32 años para que el daño que han hecho estos políticos irresponsables a nuestra sociedad y a nuestra linda Guatemala pueda sanarse, se puedan subsanar todos esos males que nos ha creado esta asquerosa clase política. El 14 de enero del 2024 va a haber transmisión de mando, pero mi pronóstico es que va a ser un gobierno, el de Semilla, debilitado, totalmente débil por sus raíces, por las personas que lo representan y por la oposición que van a tener. El presidente Arévalo no nos está dando soluciones a los problemas que le está planteando su contraposición. Se pone a llorar, se pone a manifestar de una manera incorrecta y no está transmitiendo fortaleza a este pueblo de Guatemala que lo que quiere es una dirección correcta, formal y dura frente a este sistema corrupto. Arévalo no tiene esas características y el problema es que el curso penal en su contra va a proseguir y va a tener efectos. Y vamos a tener un gobierno de Semilla agarrado de manos por la otra facción del sistema corrupto político. Así que, guatemaltecos, preparémonos en este 2024, rescatemos lo que les dije que hay que rescatar, la expresión del voto nulo, que es la verdadera expresión al antisistema. Que pasen feliz y bendecido año nuevo, que el próximo año 2024, particularmente para cada uno de ustedes, sea lo mejor de lo mejor. Esto es un deseo sincero de su amigo y aliado en esta lucha, Miguel Balcells. Mi lema es démosle la vuelta a Guate y vamos por esa reforma electoral por medio del movimiento reformaelectoral.gt. Que estén bien y nos vemos el próximo año.